Esta mañana, gente, le estoy dando los buenos días, la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Óscar López Goldaracena. Maestro, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un saludo y un abrazo fraternal para ti, para Marcelo, para toda la audiencia, para toda la gente del programa. Un placer compartir reflexiones esta mañana contigo. Esta mañana, mirá cómo son las curiosas vueltas de la vida. Esta mañana arranqué el programa y antes de arrancar compartiendo una carta, la carta de Benjamín Liberov a su papá. Y esta mañana, en este tramo, quiero que tú compartas una carta, una declaración a propósito de lo que pretenden el domingo pase. Es así, te agradezco muchísimo la oportunidad, y más que leer lo que han sido 3 comunicados que he emitido humildemente para la opinión pública respecto a la instancia del domingo en lo que refiere puntualmente a la reforma constitucional que se pretende introducir, que se va a plebiscitar. Me gustaría profundizar todos los aspectos de esa reforma. Resumir tu punto de vista, compartir esa carta, pretendemos colectivizarla, amplificarla esta mañana aquí en La Rueda. Mira, yo lo voy a hacer muy sencillo y voy a empezar por el final, digamos. Ningún ciudadano demócrata puede votar la reforma constitucional que está proponiendo Larrañaga. Eso es lo primero. ¿Pero por qué razón? Porque implica una militarización de la sociedad. O sea, implica habilitar al ejército a que intervenga en todos los ámbitos de la vida social. Y no se trata de un eslogan, porque lo que ocurre es que es al revés. Quienes proponen la reforma se basan en eslóganes para intentar captar el voto de la gente, cuando en realidad yo te diría que el 99% de la gente que va a votar no conoce el texto de lo que va a votar. Y quiero aclarar sobre ese punto por si alguien tiene alguna duda. Miren claramente lo que propone, entre otros aspectos que ya vamos a analizar, la reforma. Propone la creación de una Guardia Nacional con la intervención del ejército, es el ejército, para participar, y esto lo digo textualmente, porque en la acción preventiva, disuasiva y represiva, o sea, preventiva, disuasiva y represiva, tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas e infracciones. Punto, ¿no? Paremos ahí. O sea que el ejército pasa a ser habilitado para que intervenga en la vida social, en la disuasión, prevención y represión de delitos, faltas e infracciones. ¿Qué es esto? Voy a aclarar. ¿Qué son las faltas? ¿Qué son las infracciones? Las faltas, desde el punto de vista jurídico, son delitos menores. Son aquellos delitos que se castigan con sin prisión, con trabajo comunitario. Vamos a poner, por ejemplo, casos prácticos. Conducir una moto sin casco, por ejemplo. Tirar basura en la calle, fuera del contenedor. Revender entradas. Irse sin pagar de un bar o manejar alcoholizado. Subir al transporte público y bajarse sin pagar. O sea, ubican el tema, ¿verdad? Así que creo que todos sabemos lo que son las faltas, ¿verdad? ¿Qué son las infracciones? ¿Qué son las infracciones? Una infracción es cualquier violación, de una norma jurídica que no sea de delito, que no sea falta, cualquiera. Por ejemplo, cruzar la calle en un lugar no habilitado, que es una infracción, ¿verdad, Alberto? Sí, señor. Sí, señor. Fumar en un lugar que no está permitido es una infracción. Participar en un espectáculo público de repente y comenzar a no respetar las normas de ese espectáculo, una infracción. Sí. Puede no ser falta, puede no ser ningún delito. No recoger la caca del perrito en la vereda es una infracción. Es una infracción, exactamente. Pero, ¿qué dice la reforma que se propone? Que los militares tienen intervención en eso. ¿En la disuasión, en la represión, en la prevención? Entonces, en los hechos que se está proponiendo. ¿Qué se está proponiendo? Se está proponiendo que intervenga en todos los aspectos de la vida social. ¿Esto qué es? Es lo mismo que ocurrió
con la intervención de los militares en la época previa y posterior y durante la dictadura, en los cuales se basaban en la ideología de la seguridad nacional para controlar la vida de todos los uruguayos. Es decir, no nos damos cuenta si votamos esto, la gente que vota esta, de los efectos colaterales, de los efectos remotos, de los efectos inmediatos que tiene la militarización de la sociedad. Yo lo digo en mi comunicado, ¿verdad? En ningún país del mundo, en ninguna sociedad, la militarización de la sociedad es gratuita. Y miren que cuando escribí esto todavía no estaba ocurriendo lo que está pasando hoy en Chile. La vez que aquí se llamó a los militares para que se ocuparan de la seguridad pública, perdimos la democracia. Hubo tortura, hubo desaparición de personas, hubo detenciones arbitrarias, hubo violaciones, hubo prisión política, hubo exilio, hubo muerte. O sea, parece que se pierde la memoria cuando se propone una cuestión de estas, y mucho más si se vota. Viniendo a nuestro país puntual, 10 días atrás, una semana atrás, vimos cómo se desenterraba de un cuartel los restos de un desaparecido por los militares. O sea, ¿no tenemos memoria? Es decir, considerar que los militares que intervengan para garantizar la seguridad interna es una visión sumamente equivocada, es una visión simple de los problemas de la sociedad. La fuerza militar no está para garantizar la seguridad interna. Esto es volver a las doctrinas, a las ideologías que inspiraron la dictadura. Es decir, es pensar que la violencia, de la represión, que la militarización es el último recurso que tenemos contra el delito. No es así. Es una regresión, yo lo digo con esas palabras, es una regresión en términos de civilización. No es la política estatal que requiere una sociedad. Es decir, nosotros pensemos en el Uruguay desde el 85 a la fecha, desde que se recuperó la democracia. ¿A ustedes les parece que la cuestión de las Fuerzas Armadas, entre comillas, digámoslo, está resuelta? No. Sigue siendo un tema pendiente. Un tema pendiente al que no se le hincó el diente, que quizás para no herir susceptibilidades de la corporación militar no se abordó el problema como creo que se debería haber abordado, que fue una discusión a fondo sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Tengamos presente, cuando se recupera la democracia y la justicia comienza a actuar, cometieron desacato, porque no concurrieron a la justicia. ¿Recuerdan las famosas cartas de Medina, los cedulones que recibían los militares que eran guardados en una caja fuerte? Y desafiando al sistema judicial. De la misma forma que se está desafiando ahora, cuando son citados a declarar. No que no vayan, sino presentando chicanas. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué hicieron luego? ¿Qué se hizo luego? Por eso digo que el sistema político se generó la ley de caducidad para que no respondieran. ¿Qué hubo? ¿Hubo revisionismo? ¿Se aceptó la culpa de las desapariciones forzadas, de la tortura, de la prisión política, del exilio, de la pérdida de libertades que tuvimos? No. Incluso durante la democracia tengamos presente el episodio de Berríos, que ocurrió en democracia. Siendo precisamente ministro del Interior, personas colegas que acompañan la reforma ahora. Entonces, el tema de la cuestión de las Fuerzas Armadas no fue resuelto. Y yo lo digo con todas las letras, en el Uruguay está pendiente de debatir a fondo si tiene que seguir existiendo un ejército o no. Si no es mejor, como en Costa Rica o en Panamá, suprimirlo, hasta por razones económicas. El PBI creció. Tenemos problemas de déficit y estamos manteniendo un ejército. ¿Para qué? Ese debate tiene que ser muy profundo. El rol de los militares en la defensa de la soberanía. Mire, yo cito, Alberto, si sería importante, el rol de los militares tiene que ser debatido a fondo. Hay una famosa frase de Clemenceau que decía que la guerra es demasiado grave incluso para confiarla a los propios militares. Es una cosa demasiado grave, dice, para confiarla a los propios militares. O sea, siempre el poder civil tiene que estar alerta para definir cuál es el rol de la intervención de los militares. Lo que menos puede o
cuando ese debate no se ha dado, es decir, bueno, le abrimos la puerta para que intervengan en cuestiones de seguridad interna. Es decir, yo en lo personal estoy frontalmente en contra de mantener un ejército en Uruguay. O sea, es un tema filosófico. Es un tema filosófico porque además yo lo reafirmo y puedo hablar hasta por experiencia propia. Yo días pasados acabo de regresar de un foro por la paz en el Cáucaso, en el conflicto que mantiene la República de Artsaj no reconocida con Azerbaiyán, o sea, el pueblo armenio con el pueblo turco de Azerbaiyán, coincidentemente con el ataque de Turquía contra las poblaciones del norte de Siria. Y cuando uno ve los efectos de la guerra, lo que dice es no puede existir guerra, no se pueden fabricar armas. Se tiene que educar para la paz, no se puede instruir para la guerra, no se puede instruir para matar. Es un tema filosófico, es un tema personal, digo, se podrá compartir o no. Pero si hay ejército, mientras haya ejército y no se dé a fondo ese debate, yo estoy en contra de que se le vaya a llamar para temas de seguridad pública interna, para reprimir y perseguir delitos, faltas, como decíamos, o infracciones. O sea, ese es un tema para mí peligrosísimo. Creo que por la democracia y por la preservación de las libertades no debe acompañarse la reforma. Eso es un tema profundo. Es un tema, yo digo siempre, ningún demócrata que se precie de las libertades y de los derechos del Estado de Derecho puede dejar entreabierta esa puerta. Hasta aquí un aspecto, si se quiere, de fondo, sí, el tema de la militarización de la sociedad, pero hay dos aspectos más que he analizado, que son aspectos estrictamente jurídicos, a ver, que hacen que la reforma es una sola y que hacen que tampoco se puedan apoyar las demás disposiciones que tiene en la propuesta, el texto que se está proponiendo. Por ejemplo, se propone que para algunos delitos la pena sea de cadena perpetua. Y tal cual está redactado el texto, implica que si un acusado es hallado culpable de determinados delitos, el juez tiene que imponerle la pena de cadena perpetua, aunque no utiliza ese nombre del texto, que solamente podrá ser revisada pasado 30 años, y siempre y cuando la persona se sea rehabilitado, pero eso se considera luego de 30 años. Y aquí, jurídicamente, esta propuesta va en contra de pactos internacionales de derechos humanos y de, yo lo que diría, un principio esencial y jurídico de toda sociedad democrática republicana, con separación de poderes, en lo que refiere a la individualización de la pena. Es un tema jurídico, pero es un tema que no es menor. Y yo me gustaría compartir con la audiencia los fundamentos por los cuales esta propuesta es errada. Miren, cuando una persona es acusada de un delito durante el juicio, tiene el derecho de poder invocar todas las circunstancias, todos los elementos subjetivos de la persona, objetivos del hecho, que le podrían haber llevado a cometer ese delito, ¿verdad? Y los principios de derecho establecen que el juez fija la pena, una vez que lo declara culpable, considerando, por ejemplo, las circunstancias atenuantes, considerando las circunstancias personales del acusado, considerando cómo se llevó a cabo el delito. O sea, es el juez el que fija la pena. ¿Cómo la fija? Entre un máximo y un mínimo. Ustedes recuerden, todos deben saber que para los delitos siempre se establece, la ley dice, se castiga de una pena de tantos años de prisión o de tantos meses de prisión a tantos años de penitenciaría. O sea, hay un margen. ¿Quién aplica? ¿Quién dice? Condeno a 8 años, condeno a 9 años, condeno a 15 años. ¿Quién es el que fija el monto de la pena? El juez. ¿Por qué la ley dice entre un máximo y un mínimo? Porque siempre puede haber circunstancias, ya que en ningún caso es igual a otro, en el cual el juez tiene que razonar, lo que se llama razonar la pena. ¿Cuál es la pena adecuada? ¿Cuál es la pena congruente con ese delito? Por eso es que se rechaza lo que se llama una pena rígida, una pena fija. Si se da el delito, tal pena. No, si se da el delito, el juez fija la pena entre un máximo y un mínimo. Este tema
fue discutido muy a fondo en los estados que tienen el derecho anglosajón y que tienen la pena de muerte. Cuando hay disposiciones que dicen, si se comete tal delito, pena de muerte, el juez no tiene otra chance, no puede condenar a otra cosa. Me van siguiendo, ¿verdad? Pasa el hecho X, se da la pena Y. Entonces, en esos estados, hay un caso muy famoso del año 76. ¿Hola? Te estamos escuchando con suma atención. Perdón, pensé que se había cortado. No, y hay gente que te cuento, te está grabando para amplificarlo. Woodson contra Carolina del Norte, que dice que no se puede razonar, no se puede aplicar penas rígidas sin margen para poder invocar atenuantes o en las circunstancias personales, porque si no, dice, se trataría a los acusados no como seres individuales, sino como miembros indiferenciados de la sociedad que van a ir a la pena de muerte. No es textualmente el PS, eso es lo que dice. El principio es del juicio individualizado, del juicio personalizado. Ese es un primer aspecto jurídico muy importante. O sea, no puede admitirse una cadena perpetua para ningún tipo de delito que no dé margen al juez a que pueda considerar las circunstancias atenuantes o las circunstancias del hecho, porque se está violando, y ahí voy a los pactos internacionales, la garantía del debido proceso. Todo acusado de cualquier delito tiene derecho a invocar las circunstancias atenuantes o los hechos que le llevaron a cometer ese delito para que el juez, aunque lo declare culpable, sea él el que fije la pena congruente, adecuada a ese delito. Entonces, ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, no puede revisarse hasta pasado 30 años, y eso va en contra de que el acusado, condenado, tenga un trato humano, porque la persona puede, cualquier acusado puede rehabilitarse, y no es pasado 30 años que se va a rehabilitar. En principio, o el principio legal humano, es que las cárceles no son para mortificar, sino que son para rehabilitar, en teoría. Pero además hay otro elemento. En nuestro derecho, en nuestra ley, en los hechos, ya existe lo que sería la cadena perpetua. Porque ¿qué ocurre? En nuestro derecho, nuestra ley penal para determinados delitos, prevé lo que se llaman medidas eliminativas, o sea, por lo cual una persona luego de cumplir la pena puede continuar en prisión hasta 15 años, Alberto. O sea, un total de 45 años. O sea, que en los hechos hay mecanismos mucho más adecuados, mucho más racionales, mucho más congruentes, conforme a los principios de los derechos humanos, para que el juez razone una pena justa. Pero voy a un último argumento en relación con la cadena perpetua. Si uno mira los tipos de delito que se establecen en la cadena perpetua de aplicación inmediata, los delitos más graves no están incluidos. ¿Cuáles son los delitos más graves? Lo que nuestra ley penal dice, los crímenes. Los delitos se dividen en crímenes, delitos y faltas. ¿Cuáles son los crímenes? El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada, el homicidio político, la tortura, la violación de una persona o el abuso sexual de una persona detenida, los crímenes de guerra. Pero resulta que la propuesta de cadena perpetua de la reforma de Larrañaga de aplicación inmediata no incluye ninguno de estos crímenes. O sea, claramente, si los argumentos que ya di contra la militarización no son suficientes, acá tenemos argumentos técnicos por los cuales está mal la propuesta del punto de vista jurídico, no es congruente con los principios de una sociedad democrática. Voy a el otro aspecto. A ver. La ley, esta reforma constitucional permitiría habilitar los allanamientos nocturnos en el lugar. O sea, nosotros tenemos una norma, que es el artículo 11 de la Constitución, que dice que el lugar es un sagrado inviolable y que de noche nadie puede entrar en el lugar sin el consentimiento del jefe del lugar o la jefa del lugar. Punto. Ese es un principio esencial. En el caso que salga la reforma, el hogar deja de ser un sagrado inviolable. O sea, ¿qué se está proponiendo la reforma? Que nos autolimitemos en nuestras libertades, que renunciemos a ese principio para que se pueda dictar una ley por la cual se permita que se pueda ingresar al lugar a la noche. Entonces, imagínense allanamientos nocturnos, pero cometidos por los militares, que sale la reforma, sale todo, ¿no es cierto? No se puede
una parte y otra parte no. O sea, que nos olvidamos que en su momento las detenciones ilegítimas de la dictadura eran de noche, y ingresaban, eran fuerzas militares, eran fuerzas policiales, eran paramilitares, que de noche podrían ingresar como adictos asesores de seguridad de los propios partidos de oposición al gobierno actual, ¿no? Y dice, bueno, pero esto puede dar lugar a abuso, una banda de delincuentes se puede poner pasamontaña y decir, somos de las Fuerzas Armadas, ingresan a la noche, ¿verdad? Por más, y bueno, y vaya a pedirle la orden de allanamiento, la orden del juez, cuando es la situación, en los momentos más vulnerables. Seguridad. ¿De qué seguridad me están hablando? Al contrario, están hablando de que renunciemos a nuestros derechos, que renunciemos a nuestras libertades, para habilitar que se ingrese por parte de los militares en el cercenamiento de nuestras libertades, darles mecanismos por el cual nosotros nos limitamos. Nosotros tenemos hoy determinadas libertades. No es así que se combate el delito. El delito no se combate ni dándole, ni militarizando la sociedad, ni imponiendo penas rígidas de cadena perpetua, ni habilitando el allanamiento nocturno. Y todos los que me conocen, Alberto, saben de que durante toda mi vida he sido un luchador contra la impunidad y contra el delito en todos los ámbitos. Totalmente. ¿Y qué se requiere? Se requiere una labor de inteligencia policial, se requiere un sistema judicial que funcione, más allá de los cambios culturales y de los temas para que nuestra convivencia cada vez quede más alineada con la paz, digamos, ¿no? Pero cuando se comete un delito, se tiene que intervenir de acuerdo a los principios de derecho, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operativo, se tiene que intervenir con racionalidad, se tiene que intervenir brindándole recursos a las fuerzas, no llamando a los militares, habilitando los allanamientos nocturnos, poniendo penas de cadena perpetua, endureciendo penas. No es esa la forma. Fíjese de que los allanamientos nocturnos ya está previsto. La Constitución dice sin el consentimiento del jefe, cuando la ley habilita que, por ejemplo, las denuncias por violencia doméstica implican en sí mismas, son en sí mismas, un instrumento que la ley considera la expresión de consentimiento para que se produzca un registro de morada, aún a la noche. ¿Me va siguiendo, no? Claramente. Es muy contundente tu punto de vista. Es terminante. No. Por lo tanto, pero además hay otro aspecto sobre esto. Los jueces penales fueron todos consultados cuando sale la propuesta de reforma para ver si esto podía ayudar en la represión del delito. Todos fueron coincidentes, no ayuda para nada. No es operativo. Se pone incluso en riesgo hasta la propia participación policial, aparte de poner en riesgo la seguridad de la población. No sirve el instrumento del allanamiento nocturno, no sirve la militarización de la sociedad. No me he referido a lo que podemos ver en países cercanos cuando se habilita las creaciones de este tipo de guardias nacionales con la intervención del ejército. No pasa por militares en la calle, pasa por un sistema de investigación policial profesional, un sistema judicial efectivo con recursos. La violencia como última arma para cuestiones de seguridad interna, ¿qué es lo que va a generar? Inseguridad, temor. No vamos a quedar a todos atrapados, como lo digo, en una dinámica diabólica. En una vuelta a la barbarie, digo, no tengo otras palabras. No sé cómo reforzar los argumentos porque quiero llegar que la gente piense de que no puede poner la papeleta por la reforma constitucional, independientemente del partido político que vaya a votar. ¿Me explico? Claramente. Esto es aparte. Y no hay una papeleta por el no. O sea, simplemente alcanza, para rechazar la reforma alcanza con no poner la papeleta de la reforma. Sería un disparate que el Uruguay tuviera una regresión de este tipo. Y lamento mucho que no se haya dado hasta el momento un debate a fondo, y que se esté aprovechando, si se quiere, siempre ese sentimiento de rebeldía frente al delito para que la gente, sin saber lo que vota, vote a favor de la reforma de Larrañaga, que yo le llamo así, la reforma de Larrañaga, ¿no? O sea, es una reforma propuesta por un político
en un marco de campaña electoral, digamos, que ni siquiera el resto de los partidos o el resto de los sectores de su propio partido lo acompañan. Pero la gente no puede engañarse. La reforma no debe salir. Es decir, hay sobrados argumentos por los cuales todo debe salir. No se necesita ser abogado para darse cuenta intuitivamente que no se puede dejar la puerta abierta para un regreso al pasado en lo que puede ser una vulneración de derechos de la cual nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir. Y esto, debatamos luego el tema del rol del ejército. Eso te iba a decir, son como cosas distintas. Está bien lo que tú planteas, hay que debatir para qué queremos un ejército, de cuánta gente, lo precisamos, no lo precisamos, asamblea constituyente, discutamos todos los temas, pero eso es más adelante. Ahora lo puntual es el próximo domingo, el peligro de todo esto que estás tú planteando se pueda instrumentar. Es así. O sea, hoy por hoy, el debate o lo que se está proponiendo es incorporar nada más y nada menos que a la Constitución este tipo de normas, que son contrarias a mi criterio. En lo personal, filosóficamente estoy en contra, ideológicamente estoy en contra, jurídicamente estoy en contra, políticamente estoy en contra, porque creo que no son las políticas de Estado que debemos aplicar en lo que se refiere al combate de la delincuencia. Mi estimado Óscar López Goldaracena, gracias por tu aporte. Mira, están llegando Muchas gracias a ustedes, Alberto, yo les agradezco. No. Miren, todos saben, yo no soy candidato a nada, estoy ejerciendo desde hace años, desde décadas, la abogacía. Mi preocupación es por el bien común y lo que uno puede aportar. Bueno, humildemente doy mi opinión, ¿verdad? O sea, acá cada uno de nosotros, cada ciudadano, es el momento más sublime que tiene en la vida republicana, que es poder definir los destinos del país mediante su voto. Y entonces apelo a que se vote con conciencia en relación con este tema, o que, puntualmente, que no se vote la reforma propuesta por Balmañera. Te mando un fuerte abrazo y este sábado te cuento, a pesar de la veda, a pesar de todo, vamos a hacer un programa especial muy particular a horas de un cruce de caminos, de 8 a 12. Y podemos hablar de fútbol, Alberto. No, vamos a hablar de política. El tricolor ha remontado, eso se puede decir durante la veda, ¿no? Pero remonta, estaba muy abajo. Con veda o sin veda. Pasó a estar en primer plano. Escúchame. Pasó a ganar. Escúchame. Como va a ganar el tricolor, ¿no? Con veda. Perdón, a la sección deportiva. Con veda o sin veda, el sábado vamos a decir que no es la violencia la forma. Con veda o sin veda, el sábado vamos a decir que no es la derecha la forma. Con sábado... Es el derecho la forma. Claro, es el derecho. Totalmente. Por el derecho, la reforma no hay que votar. Te esperamos el sábado. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ti, para Marcelo, un abrazo fraternal para toda la audiencia. Sabes el aprecio y cómo quiero yo a este medio de comunicación. Totalmente. Lo que me hubiera gustado estar allí y compartiendo contigo un mate. Lamentablemente distintos temas no me han impedido asistir hoy al estudio de la radio. Lo sé. Y mis disculpas al respecto, ya tendremos oportunidad de poder conversar personalmente, Alberto. Así que un abrazo grandote. Otro muy grande para ti.